December's Children's and Everybody's, los niños, los chicos de diciembre y de todo el mundo. Así son los Rolling Stones, son de todo el mundo y mucho menos de un solo mes, de diciembre. Son de los otros 11 meses del año también. Fue el último álbum de 1965, el primero ya grabado, video anterior, el Rolling Stones Volumen 2 británico. Con ese se abría 1965, con este se cerraba. Una particular, una extraña y una rara selección de canciones, dijo el propio Bill Wyman en algún momento, porque este disco contiene temas del Out of Our Heads británico, contiene canciones de God Live If You Want It. Sí, hay dos canciones en vivo en este disco, los dos que cierran lado A, y el que cierra el lado A y el que cierra el lado B, porque hay material de lados B, de los simples, porque hasta incluso hay material del EP británico de los Stones y canciones que salieron por primera vez acá. Una mezcla importante de todo. December's Children's and Everybody's. Mostraremos diferentes formatos. El estéreo, como habitualmente le mostramos en aquella etapa, siempre era todo mono y estéreo. Y por acá tengo algunos para mostrarle, aparte de las ediciones argentinas y algunas también. Esta es la mono, abajo, acá, mono, y arriba, a la derecha, estéreo. Habitualmente eran muy pocos los cambios entre la mono y la estéreo, y el principal cambio siempre estaba dado en la etiqueta, el hecho de que la estéreo deca siempre azul o un celeste o a veces violeta, como este caso, y las mono rojas, a veces un morado, depende de las ediciones, a veces un rojo más claro, casi naranja, depende, este rojo bien brillante, depende de las ediciones, mono y estéreo. A nosotros, creo yo, en general, bueno, depende, si tenés el estéreo es fantástico, pero escuchar estos discos sí en mono, teniendo en cuenta la época, si el disco está en buen estado, o bien las reediciones en mono, está muy bueno, le da un toque particular poder escuchar este tipo de discos. She Say Yeah, Talking About You, You Better Move On, Look Up You've Done, The Singer Not The Song, Ruta 66 en vivo del God Live If You Want It. Del otro lado, Get Off My Cloud, I'm Free, As Tears Go By, Gotta Get Away, Blue Turns to Grey y I'm Moving On, otro en vivo de God Live If You Want It. Conclusión de este álbum de December Children's, hay dos canciones de God Live If You Want It y hay 4 o 5 y varias canciones que ya provenían también del Out of Our Heads británico, que ya habían salido previamente acá, caso She Say Yeah, caso Talking About You y un par más que provenían ya de que salió antes. Recordamos el Out of Our Heads británico. December Children, una reedición en mono muy buena, muy buena, caja blanca que ya tiene su video que hemos mostrado en el canal, con los 5 Stones históricos que participan, más Jack Nitzsche en piano y órgano, más Stu también tocando piano, órganos y algunos músicos invitados, sobre todo en la parte de lo que son cuerdas. Un disco que, por eso, compila un poco de todo. Un disco que también acá proviene, está You Better Move On, que es de este EP británico. Está Get Off My Cloud y The Singer Not The Song. Este es el EP británico, el simple británico, Get Off My Cloud, y que en Inglaterra tuvo The Singer Not The Song como lado B. Bueno, también proviene de ahí. Y As Tears Go By, que también está en este disco, en el December Children, y su lado B, que es Gotta Get Away. Por eso es una extraña... y Get Off My Cloud, por supuesto, con su lado B, que es I'm Free. Por eso, todos
cosas que están incluidas en este Chicos de Diciembre y todo el mundo de los Rolling Stones. Por el lado en su momento no se editó esto en Argentina y en casi ningún lugar de Sudamérica, y en la década del 80, cuando hubo sí reedición de vinilos, salió publicado por Polygram en 1987. En Argentina todo el texto de Andrew Oldham lo dejaron directamente en español, pero en español le pusieron, sí, traducción de los títulos, Ella dijo yeah, hablando de ti, mejor que te apresures, mira que has hecho, El cantante no la canción y Ruta 66. En el lado B, Aléjate de mi nube, Soy libre mientras caen las lágrimas, Tengo que escapar, Lo azul tórnase gris y Me estoy moviendo. Los cassettes de December Children. Este es argentino, sí, Ella dijo yeah, así empieza. Este es argentino. Los simples ya lo mostré. Y vamos a mostrar un poco los CDs. Japonés. El mini LP mono, excelente sonido. La cajita blanca chiquitita que tiene toda la década del 60 y mono, y tiene Metamorfosis por allí. Otro mini LP, excelente, este con letras, con póster, fantástico. La primera edición en CD, que es esta. Esta es la primera edición en CD. Para los que aman los CD, vamos a mostrar. Así. Segunda edición. Primera, segunda y reedición. No me pidieron que los dé vuelta todo porque se complica. Primera, segunda y reedición ya en los 2000. 2002, 2003. ¿Está? Ahí lo damos vuelta así. Así, así, así. Y ahí ven los cambios, ¿no? Primera, segunda y tercera. Vendría a ser edición. December Children, ¿qué opinas de este disco? Contame, ¿te gusta? ¿Está dentro de tus preferidos? ¿Los considerás, como ha dicho Bill Wyman, una extraña selección de canciones? Y sí, viene un tema de un EP, vienen 3 o 4 temas de simples, temas que por primera vez publicaban los Stone, Jagger y Richards con su autoría ahí, y 2 que vienen de God Live If You Want It. Es rarísimo el disco, o sea, 2 temas en vivo dentro de un disco de estudio, y con canciones que provienen del Out of Our Heads británicos, que ya se habían grabado allí, pero como pasa habitualmente, lo que había salido en Inglaterra, y bueno, si no lo publicamos en Estados Unidos como simple o como EP o como LP, que vayan para allá. Capaz en Estados Unidos estuvieron previamente, pero en simples por allí dando vuelta, no en LP. Por eso queríamos también compartir un video acerca de eso. Podés unirte como miembro del canal, membresía 3 y 4, y te enviamos toda la discografía, películas, filmografía, documentales, lo que vos prefieras, y suscribirte, que es gratis, 100% gratis. Dice suscribirse, solamente te suscribís, y si querés activar las notificaciones, y de esa manera nos ayudás a seguir creciendo un poquito más. Quiero agradecerle a todos los que siempre dejan mensajes de apoyo, de aliento, y ven este canal desde diversas partes del mundo. Les mando un gran abrazo. Soy César Barzáis de la Patagonia, Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hasta la próxima.